Aquí está. Bueno, ya por aquí estoy grabando yo. ¿Listo? ¿Qué más necesitan? Vale. Bueno, pues listo. No, Empieza. profe, inicio. Listo, claro. Bueno, ¿qué es? El barotraumatismo del oído, también llamado barotitis media, es un tipo de trauma que aparece cuando se sufre una importante diferencia de presión entre la parte interna y externa del tímpano. Como sabemos que la presión dentro del oído medio debe ser igual a diferencia con la que está fuera del cuerpo. Entonces, para lograr esto, nuestro organismo tiene su propio sistema de presurización y regulación y lo lleva a cabo a través de la trompa de Eustaquio. Esta funciona abriéndose y permitiendo que el aire entre y salga del oído medio. Todo con la finalidad de igualar la presión del aire en el tímpano, ¿cierto? Si por alguna circunstancia la trompa deja de cumplir su función, ya sea por condiciones anatómicas, ambientales u obstrucciones, le resulta imposible regularizar la presión y por eso se sufre el barotraumatismo. Profe, también puede incluir daños en el oído y, profe, puede pasar la diapositiva. Dentro de las causas, son muy diversos los escenarios que exponen a los pacientes a sufrir este tipo de trauma. Entre los más comunes encontramos la diferencia entre las presiones del aire en el oído medio y la presión del aire en el ambiente. También tenemos los cambios bruscos de altitud. En cuanto a esto, podemos considerarlo como el más común de todos y suele suceder entre personas que vuelan habitualmente en aviones y practicando buceo. Es como si la persona sintiera una presión en los oídos y al viajar en avión o al hacer submarinismo. Y también encontramos la obstrucción de la trompa de Eustaquio. Esto es otra causa. Y esta se puede deber a factores congénitos o aparecer en la vida adulta, como una consecuencia de otros condicionantes. También puede afectarnos la congestión nasal, alergias, infecciones, así como conducir por zonas montañosas, algunas explosiones cercanas como en una zona de guerra. También pueden incidir en problemas de barotrauma, las inflamaciones de garganta, entre otros. Ya pueden empezar el ejercicio. A continuación, mi compañero. Noelia, ese le tocaba a Lili, ven. Ah, vale. Dentro de los síntomas del barotraumatismo se pueden aparecer en uno o en ambos oídos y los siguientes son los signos y síntomas frecuentes. Encontramos molestia o dolor moderado en el oído, sensación de opresión o congestión en el oído, audición amortiguada o pérdida auditiva de leve o moderada. Adelante. Adelante, pues. Sigo, Ginette. Si el barotraumatismo es grave, podríamos tener lo siguiente: dolor intenso, aumento de la presión en el oído, pérdida de la audición de moderada a grave, zumbido en los oídos, sensación de que todo gira alrededor, o sea, vértigo, sangrado en el oído. Vértigo es que todo alrededor le da vuelta. Y mareo es que uno da vuelta alrededor. Es la diferencia. Ok. Ok. Adelante. Un momentico. Me trago aquí. Listo. Bueno, ahora vamos a pasar a los factores de riesgo. Cualquier afección que bloquee las trompas de Eustaquio o limite su función puede aumentar el riesgo de barotraumatismo. O sea, es decir, los factores de riesgo comunes pueden ser los siguientes: una trompa de Eustaquio pequeña, especialmente en bebés, niños pequeños. También puede ser el resfriado común, también la infección de los senos paranasales. Otro puede ser la rinitis alérgica o, como también le dicen, la fiebre del heno.
Ahí también vemos que la infección del oído medio, o como también la conocemos como otitis media, o dormir en un avión durante el ascenso o el descenso, porque no puedes bostezar o tragar para poder igualar la presión. Profesor, ¿me colabora, porfa? Pasando. Mi compañera Gaby les va a hablar sobre las complicaciones. Bueno, entonces ahora hablaremos sobre las complicaciones. El barotraumatismo generalmente no es una patología grave. Depende más que todo del cuidado personal que le demos a nuestros oídos. Rara vez pueden aparecer complicaciones a largo si la infección es grave o prolongada o si hay daño a las estructuras medias o internas del oído. Las complicaciones poco frecuentes pueden incluir, como lo decía mi compañera anteriormente, pérdida permanente de la audición, como si fuese un tipo de hipoacusia, tinnitus continua o crónica, también se le llama, que como ya había mencionado mi colega, es la sensación de ruidos, zumbidos en los oídos, los famosos cocuelos, acúfenos, perdón. Acúfeno. Acúfenos. Acúfeno, el mismo acúfeno. Sí. ¿Por qué crónica? Es el tinnitus de largo plazo, donde las manifestaciones del tinnitus se perciben después del primer año y en la mayoría de los casos llegan a ser permanentes si el paciente no tiene el debido cuidado que se le debe dar a esa patología. Otras complicaciones más graves podrían ser, como ya se habían mencionado, en los síntomas, dolores severos en los oídos, hemorragia nasal o nasorragia. Ahora me preguntan por qué. El trauma en el oído y la hemorragia que esta conlleva hace que esta baje por la trompa de Eustaquio. Puede ser una de esas complicaciones. Baje por la trompa de Eustaquio hasta la cavidad nasal y ahí se exteriorice. Entonces puede ocurrir la nasorragia. También el barotraumatismo de tipo sinusal afecta la mayoría de las veces los senos frontales, seguido por los senos hemodales y maxilares. Los buceadores experimentan desde una presión leve hasta dolor intenso, con sensación de congestión en los comportamientos sinusales afectados durante el ascenso y el descenso, ocasionando la hemorragia o epistasis, que también es otro nombre para la nasorragia. Constante sensación de presión en los oídos, mareos intensos, sensación de desequilibrio, como decían también, vértigo, mareo. Listo, profe Paz. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la prevención. Profesor, ¿me colabora? Bueno, de lo más simple está el bostezar y tragar durante el ascenso o descenso. Cabe resaltar que no es simplemente cuando estemos viajando en un avión, sino que también se puede aplicar a cuando, pongámoslo de un ejemplo, viajamos a Bogotá, que sabemos que es una zona alta. En el ascenso, por decirlo así, cuando vamos viajando, podemos sentir ese dolor, ese dolor en el oído que, como ya vamos aprendiendo, se llama barotraumatismo óptico. Entonces, este es de pronto la principal, el bostezar y tragar durante el ascenso-descenso. Profe, ¿me colabora, por favor? Bueno, también se puede utilizar la maniobra de Valsalva. Esta maniobra fue propuesta por el médico italiano Antonio María Valsalva, que es, bueno, esta maniobra es más que todo cualquier intento de exhalar aire con la glotis cerrada o con la boca y la nariz cerrada. Y se conoce también como el test de Valsalva. Antes de continuar, me gustaría que todos intentáramos hacerla para aprender, ¿cierto? Les voy a decir los pasos y después quien quiera puede activar su video. Yo también lo voy a hacer e intentaremos hacer la maniobra Valsalva. Primero vamos a respirar profundamente, o sea, vamos a inhalar. Luego nos tapamos la nariz y vamos a mantener la boca cerrada y vamos a exhalar alrededor de 10 o 15 segundos. Algunos solo podemos, si queremos, podemos hacerlo 5 segundos.
Entonces yo voy a activar mi video y los que quieran también pueden hacerlo. Ok, Yo voy a vamos a mirar. activar. Bueno, entonces como siguiendo los pasos que les di, inhalamos. Bueno, tengo que soltar el aire para poder seguir dando las instrucciones. Bueno, inhalamos, nos tapamos la nariz en una forma de pinza, con los dedos en forma de pinza, y cerramos la boca también. Entonces, de esta manera vamos a tratar a exhalar y enseguida vamos a sentir la conexión que hay entre nuestras fosas nasales y nuestro conducto auditivo. ¿Se siente una Profe, presión? puede, sí, exactamente, se siente ese cambio de presión, esa igualación, por Y es decirlo bilateral. así. Exactamente. Profe, ¿me colabora, por favor? Bueno, entonces esta era nuestra exposición y queríamos dejarle las fuentes en las que nos basamos para que si tienen alguna duda o que nosotras no podamos responderle, puedan acceder a estas fuentes de información que fueron las que nosotras utilizamos y otra que está más anexa. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta para el grupo en general. ¿Cuáles son, además de esas medidas preventivas que ustedes mencionaron, qué otras medidas preventivas para evitar el barotrauma se les ocurre o cuáles leyeron que de pronto no hayan mencionado? Sí, para evitar que una persona sufra las consecuencias del barotrauma. No es una patología severa, ¿verdad? Pero de todas maneras es algo molestosa porque en alguna vez de nuestra vida, en alguna ocasión hemos sentido, por lo menos una vez o dos veces, la sensación de barotrauma. Cuando alguien nos grita, cuando haya una onda explosiva. ¿Qué otras medidas preventivas se podrían optar? Además de las Bueno, que ya profe, hablaron. entre las que nosotras como consultamos, decía de que no era recomendable dormirse durante los despegues o los aterrizajes, si de pronto estamos viajando, puesto a que si nos dormimos no podremos realizar estas maniobras Maniobra. de prevención. También no se puede decir que utilizar un aerosol nasal de esos de venta libre, por si tenemos congestión nasal. En masticar chicle no Bueno, exacto, también en masticar el chicle también es muy bueno, puesto que libera las en este presiones. momento estamos exactamente. Otra cosa, que el barotraumatismo también se puede dar en el buceo. Eso lo explicó mi colega al principio, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, una manera de prevención puede ser los tapones en los oídos, para equilibrar lentamente la presión del tímpano. Entonces también eso puede ser una estrategia de prevención. Bueno, y eso hablando del barotrauma agudo y ese barotrauma crónico, barotraumatismo crónico, de que esa persona, por ejemplo, se mantiene en su área laboral con ruido constante, es un tipo de barotrauma, o sea, se expone todos los días al mismo ruido. ¿Qué recomendaciones dan ustedes? De eso hablamos creo que la vez pasada, en la parte de medicina laboral. ¿Qué recomendaciones pueden dar? Ese barotrauma crónico, o sea, exposición continua al ruido, a esa misma sobreutilización de la membrana. Profe, hasta donde tengo entendido, la persona que está expuesta a ese tipo de trabajo, por ejemplo, a la que trabaja en un aeropuerto, por decirlo así, tienen que usar debidamente los tapones y los auriculares. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta a alguien del grupo?
Profe, yo quería explicar que por qué tomar chicles durante el vuelo, por ejemplo, esto va a ayudar a que se evite, para prevenir el barotrauma. Es Sí, porque esto permite tragar con más frecuencia y así se activa la musculatura que abre la trompa de Eustaquio. Entonces, esta tiene que estar en funcionamiento para que no tengamos esa molestia ahí. constante. Es para liberar las presiones. Eso tiene los efectos parecidos a la maniobra de Valsalva. Es casi parecido. El ánimo es de bajar las presiones en la trompa. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ya yo hice las preguntas, el grupo, el público. Profe, yo tenía como una duda, no sé si el barotraumatismo en algún momento puede causar algún tipo Algún no tipo sé, de discapacidad. Si es crónico, de discapacidad, sí. sí, sí, De hipoacusia, claro. En el caso, como lo veníamos hablando, en el barotrauma crónico, hay pérdidas auditivas si tú te mantienes constantemente esa toxicidad para el oído, que es el ruido constante a ciertos decibeles, obviamente, como lo vimos en la clase pasada, le haces una audiometría y seguramente va a tener algún grado el paciente que se expone durante cierto tiempo va a tener algún grado de hipoacusia, claro que sí. El barotrauma agudo generalmente no deja secuelas, excepto también, y dependiendo de cuán fuerte sea ese barotrauma. Por ejemplo, si estamos hablando de pronto de una onda explosiva, una bomba, una granada, obviamente va a causar estragos a nivel de la membrana y a nivel del oído medio e interno, y pueda que el paciente pueda quedar con alguna secuela. Generalmente no pasa, pero sí se puede dar el caso. Pero quien sí causa secuelas de tipo crónico es el barotrauma que se produce constantemente todos los días. Produce cierto tipo de hipoacusia. Profe, Dígame, yo tengo una pregunta. ¿quién habla, por favor? Una persona que tenga Auret, Aure. Estamos hablando de los mismos grupos. No, no, Aure no está en el grupo. Ok, listo. Dime, Aure. una persona que tenga tinnitus puede sentir, o sea, con mayor, no sé, mayor potencia o llegar a tener alguna secuela de un El, ti- el, barotraumatismo. el tinnitus es una sintomatología inicial, ¿verdad? Que puede Ajá. volverse crónica. Y como te digo, si es un barotrauma de tipo crónico que se produce constantemente y durante cierto tiempo, puede dejar secuelas. El tinnitus es realmente un síntoma. Esa sensación de silbido constante en el oído es un síntoma de que la membrana timpánica, el oído medio y el oído interno no están funcionando bien. Y sí, o sea, generalmente Por es eso, ¿le un... afecta más a una persona que ya tenga y le puede dejar una secuela o simplemente una persona normal le afecta igual que una persona teniendo la tinnitus? El tinnitus generalmente se presenta cuando la persona está constantemente estimulada por ese mismo barotrauma. Es un síntoma más que todo de aquellas patologías crónicas, pero también se pueden presentar en las agudas, pero más que todo, mayor porcentaje de patologías crónicas. Pero como te digo, es un Profe, síntoma que se puede presentar tanto en la parte aguda como en la crónica, pero sufren más los crónicos. Lo sufren más los crónicos porque están expuestos constantemente a barotrauma todos los días o por cierto periodo de tiempo. Profe, y otra pregunta, creo que no va con el tema. Las personas con tinnitus, si están escuchando música, se le disminuye el silbido. Pueden escucharlo inclusive cuando están escuchando la música. Eso, yo creo que alguna vez en la vida nosotros hemos tenido tinnitus, casi todas las personas. Esa sensación de silbido ahí, alguna vez, Por- alguna vez en la vida. Porque lo Y que pasa es que yo me vi una película y en la película el muchacho usaba siempre audífonos con música para calmar el sí, es silbido. correcto, es una medida preventiva
para tratar de no escuchar ese sonido, porque si se vuelve crónico, imagínate, si tú escuchas eso todo el tiempo, imagínate pues las consecuencias a nivel emocional que eso pueda presentar. Y la Bueno, música, profe, gracias. obviamente, tú escuchas melodías más agradables al oído, pues se Ajá. te olvida que tienes eso. ¿No? Sí, es una forma de tratarlo, claro, correcto. Así es. Gracias, profe. Bueno, ¿hay más preguntas? Profe, en el chat Vale hizo una pregunta acerca de las causas, si solamente lo causaban las diferencias de presiones. Entonces, también lo causa la obstrucción de la trompa de Eustaquio. O sea, hay varios factores, hay diversos escenarios que pueden hacer un barotrauma óptico. Vamos a leer la pregunta. ¿Cómo es? El barotrauma solo es causado por la diferencia de presiones. Gran parte de los barotraumas, claro, es por diferencia de presiones, dado que ustedes vieron la clase pasada que hay una cierta presión a nivel de la trompa y hay cierta presión a nivel del oído. Cuando esas presiones se aumentan, ¿verdad? Toda la homeostasis, todo el equilibrio que había ahí se desordena, se corrompe. Y la idea, pues, es tomar esas medidas preventivas, esas medidas que las compañeras acabaron de mencionar. Y en cuanto a la parte crónica, sí, lo que me dijo la compañera es disminuir el estímulo. Disminuir el estímulo. Es la diferencia de presiones generalmente. Claro. Y hice la otra pregunta, mencionaron que esto podía afectar al oído en caso de que una persona llegue a sufrir esta complicación tratable. Sí, hablábamos de que el barotrauma agudo generalmente no deja secuelas y dependiendo de qué tanto haya sido, qué potencia haya tenido esa onda, ¿verdad? Que llega al oído y que tanto pueda causar daño a nivel de oído medio, a nivel de oído interno. En la mayoría de las ocasiones, ustedes saben que es recuperable, sobre todo en personas jóvenes. Que pueden quedar secuelas, sí pueden quedar secuelas, una hipoacusia. Y en esa estimulación, ese barotrauma crónico, ¿verdad? Obviamente hay que tomar medidas de protección, el uso de tapones para el oído, el uso de los audífonos también, para evitar tener ese estímulo constante. Y que con el tiempo, si no se toman esas medidas de prevención, le causan daño a la membrana timpánica del paciente. Y seguramente, mientras más tiempo esté expuesto, va a presentar algún tipo de hipoacusia. Ustedes saben que eso se mide a través de una audiometría. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es un tema bastante sencillo, es un tema corto, sustancioso. Mi opinión sobre la presentación es que estuvo bastante buena. Utilizaron colores muy llamativos. Principalmente, esto es para la vida de ustedes como profesionales. Siempre la referencia, ¿sí? Siempre la referencia para saber quién lo habló, quién lo dijo. Me gustó esta parte, bueno, las gráficas, muy bien. Esta parte donde ya ustedes mencionan los manuales, donde consultaron los temas y donde recomendaron consultar. Buen dominio del tema. La ventaja de hacer clases así, de esta plataforma, es que uno puede utilizar los recursos, las ayudas. Yo les decía que no salgan con el papelito, no salgan, pero dadas las circunstancias y dadas estas clases virtuales, pues uno puede tener su ayudita ahí al lado y eso no está mal, está bien. Me parece que tuvieron buen dominio del tema, muy buena gráfica, muy buena presentación, se ve que le dedicaron tiempo. Entonces, pues tienen una calificación total de 4.80, ¿bien? Obviamente, pues acá no podemos exigir una parte lúdica porque, bueno, ustedes saben que es diferente acá virtual. Se podría hacer, pero bueno, eso ya lo dejo a criterio de ustedes.
acá no exijo esa parte porque, dadas las circunstancias, pues tenemos que seguir con la virtualidad y en aras de que el semestre no se pierda. Ya por ahí hubo una comunicación de parte de Rectoría, la voy a leer ahorita, voy a pasárselas al grupo para que la lean, sobre cuáles son las medidas que se van a tomar con respecto a la Profe, terminación del ese semestre. comunicado es horrible, o sea, están excluyendo a todo el mundo prácticamente. Y si lo lees ¿Ya de lo una leyeron? forma, sí, o sea, yo lo leí. Y si lo lees Ya, de una espera un forma, momentico, ya. te dice, El grupo ya sabe la nota, ¿no? Noelia, María Hoyos, Ginés, ya saben la nota que les coloque, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Listo. profe, muchísimas gracias. 4-8, listo. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a aprovechar a hablar de esa comunicación. Ya ustedes la leyeron. Vamos a dejar de el compartir. comunicado literal te manda a cancelar semestre si tú no tienes los medios donde ver la clase. Yo no lo leí muy bien, yo le soy sincero, yo lo iba a leer ahorita y voy a compartírselo a ellos de todas maneras. Déjenme aquí, dejo de compartir. Participante. Así, chatear. La plataforma apenas las estoy empezando. Aquí, dejas de compartir. Listo. ¿Me escuchan todavía? Sí, señor. Sí, Ok, bueno. señor. Yes. Bueno, miren, yo realmente fue abuelo de pájaros que leí ese comunicado. Se los voy a compartir ahorita para los que no lo tienen, o ya todos lo tienen, para no compartirlo. Bueno, voy a compartirlo ahí en el grupo. La verdad no lo he leído todo, pero lo que entendí fue lo que dijo la compañera, que prácticamente aquel que no tuviera la posibilidad del internet, uno tiene que entender que no todos tienen la posibilidad, pues no todos tienen no todos tienen esa posibilidad de la ayuda del internet. Entonces, vamos a quitar esta grabación. Pausa.